Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo y que estoy seguro que dejará una huella especial en sus corazones. Hoy vamos a hablar de Anne Derzel y de ese amor especial que Kerem Bürsin siempre recordará. Si así es, nos adentraremos en la mágica conexión que existió entre dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, una relación que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno mediático. Prepárense para un viaje lleno de romance, momentos icónicos y, por supuesto, la profunda admiración que Kerem sintió y sigue sintiendo por Hande. Y antes de que nos perdamos en los detalles de esta increíble historia, quiero invitarles a algo muy importante, algo que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle clic a ese botón rojo de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nuestra historia comienza, como muchas grandes historias, en un set de filmación. La telenovela turca Senkalkapm o Love is in the Air, como se le conoce internacionalmente, no solo fue un éxito rotundo en audiencia, sino que también fue el escenario donde nació una química innegable entre sus protagonistas, Anne Derzel y Kerem Bürsin. Desde el primer episodio, los espectadores notaron algo especial en la forma en que se miraban, en la forma en que interactuaban, en esa chispa que saltaba de la pantalla. Y esa chispa, amigos míos, no tardó en encender un fuego en la vida real. Kerem, un actor carismático y talentoso, quedó visiblemente prendado de Hande, una actriz deslumbrante con una belleza natural y una personalidad cautivadora. Se rumoreaba, se especulaba, pero pronto, las apariencias se hicieron inevitables. Las redes sociales se inundaron con fotos y vídeos de ellos juntos fuera del set. Inicialmente intentaron mantener su relación en privado, pero el amor, cuando es tan genuino y visible, es difícil de ocultar. Y la forma en que Kerem hablaba de Hande, incluso en sus primeras apariciones públicas, ya dejaba entrever la admiración profunda que sentía. La llamaba mi Hande, la describía como una persona increíblemente trabajadora, talentosa y sobre todo, como un alma hermosa. Y para Kerem, Anne Derzel no era solo una compañera de escena, se convirtió en su inspiración, en su musa. Uno de los momentos que más resonaron en los fans fue cuando Kerem, en varias entrevistas, no se cansaba de elogiar la profesionalidad de Hande, su dedicación al personaje de Eda YLDZ, y su habilidad para crear esa conexión tan creíble con él en la serie. Decía que Hande tenía una luz propia, una energía que contagiaba a todos a su alrededor. Y esa admiración se traducía en una química en pantalla que honestamente era electrizante. Las escenas románticas, los momentos de tensión, las discusiones apasionadas, todo cobraba vida gracias a la entrega de ambos, pero especialmente gracias a la forma en que Kerem parecía estar completamente hipnotizado por Hande. Él mismo admitió en una ocasión que trabajar con ella hacía que su trabajo fuera mucho más fácil y, sobre todo, mucho más placentero. La relación entre Hande y Kerem se convirtió en un verdadero fenómeno. No solo en Turquía, sino en cada país donde se emitía Senkalkapm. Los fans crearon clubes de fans, difundieron sus fotos, analizaron cada uno de sus gestos. Y Kerem, lejos de ser esquivo, abrazó esta conexión con el público, compartiendo momentos de su vida privada con Hande de una manera que se sentía auténtica y genuina. Sus viajes juntos, las vacaciones que compartían, las fotos casuales en sus redes sociales, todo era recibido con entusiasmo por sus seguidores. Y en cada una de esas publicaciones, en cada uno de esos momentos, se podía percibir el amor y el respeto mutuo. Pero, ¿qué es exactamente lo que Kerem recordará siempre de Hande? Más allá de la belleza física, que es innegable, Kerem siempre ha destacado la inteligencia, la sensibilidad y la fuerza interior de Hande. La ha descrito como una persona que lucha por lo que cree, que es compasiva y que tiene una gran capacidad para el amor. En una de las entrevistas más emotivas, Kerem habló sobre cómo Hande le había enseñado mucho sobre la vida, sobre la importancia de la familia, sobre la resiliencia ante las adversidades. Dijo que Hande tenía la capacidad de iluminar cualquier habitación en la que entrara, y que su presencia a su lado era un regalo. Y no solo eso, Kerem también admiraba profundamente el compromiso de Hande con causas sociales, su apoyo a organizaciones benéficas y su empatía hacia los demás. La relación de Kerem con Hande sin duda lo marcó. Se convirtió en un capítulo importante de su vida, un amor que vivió intensamente y que, aunque las cosas cambien, como suele suceder en la vida, deja una huella imborrable. Kerem, a través de sus palabras y gestos, siempre ha transmitido a idea de que Hande fue un amor especial,
un amor que lo hizo crecer como persona y como artista. Él mismo ha dicho que los amores que realmente te marcan son aquellos que te ayudan a ser una mejor versión de ti mismo, y está claro que Ande Ercel cumplió ese papel de manera extraordinaria en su vida. Recuerdo una entrevista en la que le preguntaron a Kerem sobre su relación ideal, y él respondió algo así como que buscaba a alguien que lo hiciera reír, que compartiera sus valores, y que tuviera una conexión profunda a nivel espiritual. Y todo lo que hemos visto y oído de él hablando sobre Ande, sugiere que encontró todo eso y mucho más en ella. No se trataba solo de la pasión o el romance de las telenovelas, sino de una conexión real, una amistad sólida, un compañerismo genuino. Kerem nunca ha ocultado lo importante que fue Ande para él, y en cada declaración pública, a pesar de los años y los caminos que la vida los haya llevado, siempre hay un tinte de gratitud y afecto cuando menciona su nombre. La forma en que Kerem describe a Ande no es solo la de un exnovio enamorado, sino la de alguien que ha sido profundamente impactado por la esencia de una persona. Él ha hablado de su inteligencia emocional, de su capacidad para entender el mundo y a las personas que lo rodean. Ha destacado su resiliencia ante las críticas y los desafíos, algo que, como figuras públicas, ambos han tenido que enfrentar constantemente. Para Kerem, Ande era un faro de fortaleza y serenidad, una persona a la que admiraba profundamente por su manera de afrontar la vida. Y creo que esa admiración es uno de los pilares fundamentales de por qué este amor, aunque haya tomado rumbos diferentes, siempre será un recuerdo especial para él. Además de las cualidades personales, Kerem también valoraba muchísimo el talento de Ande como actriz. Él mismo ha dicho que Ande es una artista innata, con una sensibilidad que le permite conectar profundamente con sus personajes y transmitir emociones de una manera muy auténtica. La admiración mutua en el ámbito profesional seguramente fortaleció aún más su vínculo. Imaginen la energía en el set, sabiendo que ambos se apoyaban mutuamente, que se inspiraban el uno al otro, que compartían la pasión por contar historias. Kerem ha mencionado que Ande tiene una forma única de darle vida a los personajes, de dotarlos de capas y matices que los hacen inolvidables. Y esa apreciación por el arte del otro, sin duda, es un ingrediente clave en cualquier relación duradera, o en cualquier recuerdo que perdura. Y no podemos olvidar la química innegable que desbordaban en Senkalkam. Esa chispa que cautivó a millones. Kerem ha admitido que trabajar con Ande era un placer, que ella hacía que cada escena fuera especial. Él ha descrito cómo se sentía completamente cómodo y conectado con ella, permitiéndoles crear momentos de gran intensidad emocional y romántica. Y esa conexión, esa facilidad para entenderse y complementarse en la actuación, es algo que muy pocos actores logran alcanzar. Kerem, sin duda, sentía una conexión especial con Ande que trascendía lo profesional y que se manifestaba de forma espectacular en la pantalla. Él la veía como una artista excepcional, y esa apreciación por su talento, estoy seguro, es algo que siempre atesorará. La relación de Kerem y Ande no estuvo exenta de altos y bajos, como cualquier relación real. Hubo momentos de intensa felicidad, de viajes exóticos, de gestos románticos que acapararon los titulares. Y también, como hemos mencionado, momentos de desafío. Pero lo que siempre destacó en la forma en que Kerem hablaba de Ande, incluso cuando las cosas se volvieron más complicadas, fue el respeto y la gratitud. Nunca hubo una palabra negativa, nunca un reproche. Solo reconocimiento por lo vivido, por lo aprendido, por el amor compartido. Él siempre la defendió públicamente y mostraba un orgullo genuino por sus logros. Ahora pensemos en el título que nos trajo hasta aquí, Ande Ercel, un amor especial que Kerem siempre recordará. Este título no es solo una frase llamativa, encapsula la esencia de lo que Kerem ha expresado sobre su relación con Ande. Él la considera un amor especial, uno que lo ha marcado de manera positiva y duradera. Y eso, amigos míos, es algo realmente hermoso. En un mundo donde las relaciones a menudo son fugaces, tener la capacidad de mirar atrás y reconocer un amor que te ha nutrido, que te ha hecho crecer, y que te ha dejado una marca indeleble, es un tesoro. Kerem Bürsin, con su carisma y su talento, se ha ganado el corazón de muchos. Pero su forma de hablar de Ande Ercel, la forma en que la admira, la forma en que la recuerda, revela una faceta aún más profunda de su personalidad. Muestra a un hombre que valora la conexión emocional, la inteligencia, la bondad y la fuerza interior. Muestra a alguien que entiende que el amor va más allá de la pasión efímera, y que se trata de respeto, admiración y un crecimiento mutuo. Ande Ercel, sin duda. Fue esa persona especial para Kerem, esa que dejó una huella imborrable en su corazón.
Hemos recorrido juntos la historia de esta conexión tan especial, hemos explorado las razones por las que Kerem recuerda a Ande con tanto cariño y admiración. Desde su química en pantalla hasta la admiración mutua por sus talentos, pasando por las cualidades personales que Kerem tanto valora en Ande. Es claro que esta relación fue mucho más que un romance de telenovela, fue una experiencia vital que moldeó a Kerem Bürsin de maneras significativas. Así que, para resumir, hemos hablado de cómo la chispa entre Ande y Kerem nació en el set de Senkal Kapm, convirtiéndose en un fenómeno mundial. Hemos analizado cómo Kerem siempre ha destacado la inteligencia, la sensibilidad, la fuerza interior y el talento de Ande, considerándola una musa y una inspiración. Y hemos concluido que a pesar de los caminos que la vida pueda tomar, el amor especial que compartieron Kerem y Hande Erçel es, sin duda, un recuerdo imborrable para Kerem, una parte fundamental de su historia personal y profesional. Ha sido un placer enorme compartir este análisis con todos ustedes. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos una vez más en nuestro canal. Su presencia aquí significa muchísimo para nosotros. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les impresionó de esta historia? ¿Tienen alguna opinión sobre esta hermosa conexión? Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y crear esta comunidad interactiva con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden dejarle un gran pulgar hacia arriba, compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.